Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Estamos peleando por retomar la conducción del gobierno nacional, de que nosotros luchamos por causas muy profundas. No luchamos solo porque un compañero nuestro esté en la torre ejecutiva. Luchamos por resolver la desigualdad. Luchamos porque lo tuyo y lo mío no nos separe. Luchamos por darle oportunidades a toda esa gente que ha quedado varada en el camino. Luchamos por construir una patria justa y soberana. Luchamos por generar condiciones para que nadie tenga que pasar hambre y necesidades. Nuestra lucha va por eso. Esas son las grandes causas que enarbolamos. Y esa lucha, compañeros, requiere, por supuesto, de participar de las elecciones, de llevar candidatos, diputados, senadores, candidatos a presidente, a concejales, a todo. Pero no nos olvidemos nunca de que los candidatos, por muy buenos que sean, de los dirigentes, por mejores oradores que sean, no importa en la responsabilidad que estén, no ganan las elecciones. La historia lo hace, los militantes anónimos, la fila india, la que nunca se sube al escenario, pero es la que construye amaneceres todos los días, levantando una olla popular, un merendero, abriendo un comité de base, saliendo de pintada, gastando la madrugada, metiéndole el hombro para construir una patria más justa. Son ustedes, compañeros, los militantes insustituibles, los que van a hacer posible nuevamente que haya alguien, y para nosotros va a ser Yamandú, que diga ese día y esa noche, festejen uruguayo, porque la victoria es de ustedes. Vamos arriba, compañeros, a redoblar el esfuerzo, a trabajar incansablemente, que no nos gane el odio. No estamos por el odio, sino por construir una patria para todos. ¡Que viva el Frente Amplio! 22 horas y 59 minutos, y en ese trabajo arduo también agradecemos al senador Alejandro Sánchez, que ha hecho una pausa, está en Maldonado, está en vivo en esta punta política. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. No, el agradecido soy yo. Un gustazo estar aquí, 35 años no es poca cosa. ¿No? Así que no podíamos faltar. La verdad que un gustazo estar acá contigo. Muy amable. Desde el punto de vista personal, Alejandro Sánchez ha sido 3 veces diputado, actualmente senador de la República, como dijimos, es nada menos que coordinador de la campaña del candidato presidencial, Yamandú Orsi. Y en estos 44 años, Alejandro Sánchez, además de su carrera política, bueno, ha conformado una familia, tiene 2 hijas, ha estudiado ciencias sociales, y el otro día, hace muy pocas horas, estuvimos en un almuerzo, ayer concretamente, donde habló usted y también habló el candidato presidencial Yamandú Orsi. Y sacamos varios apuntes, fundamentalmente en donde usted hizo hincapié es en el rediseño de la economía a las rentas mínimas para captar inversiones, y aquí hay que abrir un debate interno, medidas arancelarias con sustentabilidad de los recursos naturales, porque lo van a exigir los exportadores. ¿Cuánto de verde hay en tu canasta exportadora?, dijo usted. Hay que revisar la matriz productiva, subsidios, capacidad para financiar y cómo afectaría en la recaudación, pero con un debate profundo, no frente a una cámara de televisión nada más, no un debate de la comarca. ¿Qué significan todos estos conceptos? Se la tiré grande, Se la tiré grande. Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que tenemos grandes desafíos porque el mundo está cambiando. Nosotros somos un productor de alimentos. Esencialmente es lo que sabemos hacer, producir alimentos. El mundo está exigiendo que las formas de producir sean formas que se relacionen muy bien con el medio ambiente. Nos lo van a imponer. Entonces, si nosotros no tenemos una transición ecológica justa, es decir, una transición ecológica donde reconvertir nuestra actividad productiva, incorporar la sustentabilidad ambiental como un factor clave, no solo por la responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones de preservar el medio ambiente, sino porque además los mercados más exigentes del mundo van a decir, bueno, tu carne, tu lana, tu soja, tu celulosa,
tu genética animal y vegetal, ¿cuánto de protección del medio ambiente ha tenido? Y si tú no tienes una cadena de exportación que tenga componentes verdes, te van a poner impuestos, barreras de entrada. Entonces, para defender el trabajo de los uruguayos, el Uruguay tuvo una consigna hace mucho tiempo de Uruguay natural. Yo creo que ese es un valor, un intangible muy fuerte que hay que mantenerlo. El Uruguay tiene que incorporar más conocimiento e innovación a lo que hacemos. Y para eso hay que generar condiciones. Por ejemplo, el gobierno actual hizo una cosa muy buena, que son los bonos verdes, donde el país asume compromisos con respecto a las emisiones de carbono y entonces la deuda que contrae le cobran menos tasa de interés si el país se compromete y logra esos objetivos. Esto es hacia dónde va el mundo entero. El mundo va hacia una descarbonización y por tanto comienza la discusión de los combustibles verdes. El Uruguay está empezando a discutir el hidrógeno, está empezando a ver otro tipo de componentes, los bioproductos, las biorefinerías. Ese es el mundo que se viene y para el cual nos tenemos que preparar. Porque si el Uruguay no se prepara para eso, y yo creo que ese es el gran debate, bueno, va a haber muchos puestos de trabajo que no van a existir, necesitamos crearlos. Necesitamos crear la capacitación necesaria de los trabajadores y también de los empresarios. Bien. Una economía circular, por ejemplo. Usted dijo ayer también, hay que reconvertirse, pero no solo las empresas, sino también los trabajadores. Eso usted lo recalcó. Pero para eso evidentemente se requiere inversión. Sí. Entonces la pregunta natural que surge es, si gana el Frente Amplio, ¿va a haber más impuestos o no va a haber más impuestos? ¿Y por qué se lo pregunto? Lo dijo recién Lema, pero está obviamente arriba de la mesa el economista Gabriel Odone, que como lo dijimos, durante muchos años nos acompañó en esta mesa de punta política, virtiendo como obviamente un economista independiente, como lo fue Gabriel hasta ahora, la necesidad de desindexar los salarios. ¿Qué quiere decir desindexar los salarios? Que no se ajusten por los salarios por la inflación pasada en forma inmediata. Eso por un lado. Y también negociar las políticas salariales, que haya flexibilización laboral. La pregunta es, ¿cómo se llevaría adelante? Porque Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, dijo, bueno, lo que dice Odone no está en el programa del Frente Amplio. Rápidamente usted salió y dice, no, perdón, está en el Frente Amplio, está en el programa. Y sale Orsi, el candidato a la presidencia, es en definitiva, el que decide es el presidente, siempre respetando el programa del Frente Amplio. Vamos a aclarar un poquito esto, Alejandro, por favor. Bueno, tres cosas me preguntaste. Lo primero es, en un gobierno de Yamandu Orsi nadie va a perder salario. Ese es el primer compromiso. Y entonces las relaciones laborales tienen que incorporar este desafío y es que tenemos 500.000 de compatriotas que ganan menos de 25.000 pesos por mes y todos sabemos que con 25.000 pesos por mes la gente no llega a fin de mes. Por tanto, tenemos el desafío claramente de aumentar esos salarios y que esos salarios crezcan, en definitiva, para que generarle condiciones de vida más saludables y más prósperas a nuestra gente. 500.000 de compatriotas gana 25.000 pesos por mes por 40 horas por semana. Es difícil sostener una familia así. Eso hay que hacerlo. Ahora, también es real que en Belén, una panadería, los bizcochos son más baratos que en Montevideo o que en Punta del Este. Y por tanto, esa pyme, quizás una pequeña empresa, no puede pagar el mismo salario que paga una panadería muy grande en Montevideo. Esos mecanismos están en la negociación salarial, que se llaman los famosos descuelgues que existen hoy. Claro. Y ahí es donde que vino tenemos... después, ¿no? O Sí, sea, sí, primero, con el primer gobierno del Frente Amplio, vino en el Consejo de Salarios y después los descuelgues que llevaron un proceso. Sí, claro, por supuesto, porque hay No es lo mismo una panadería que la empresa, voy a nombrar a cualquiera, Bimbo, por ejemplo. Cualquiera, no importa. Entonces, Sí. no es lo mismo generar empleo en el norte del país, en el este, Correcto. o en el centro. Sin ¿no? duda. Y las políticas El costo tienen que de vida es reconocer. diferente. Tienen que reconocer eso. Ahora, lo que hay que generar son las condiciones claramente para que sostener una inflación baja, ¿verdad? Que yo creo que es algo que el Uruguay hoy tiene y hay que mantenerlo hacia el futuro. Nosotros no somos de los que pensamos de que vamos a llegar al gobierno para destruir lo hecho. Yamandu lo ha dicho con mucha claridad, la acumulación positiva. Cada gobierno que ha pasado a lo largo del país ha aportado al país soluciones. Uno puede criticar si el resultado final del gobierno es mejor o peor. Yo creo que el gobierno actual prometió muchas cosas que no cumplió y creo que la gente siente eso. Pero eso no quiere decir que haya hecho todo mal. Nosotros no partimos de esa base. Porque partir de esa base sería tener demasiada soberbia. Y la soberbia es mala consejera.
Nosotros lo aprendimos. El Frente Amplio pecó de soberbia. Nosotros perdimos el gobierno y aprendimos. Aprendimos con la gente, aprendimos en nuestra autocrítica y pretendemos volver al gobierno, pero no para hacer más de lo mismo ni para cometer los mismos errores, porque si no, no hubiésemos aprendido. Mi abuela decía una cosa, uno se cae para aprender a levantarse. Y aprender a levantarse como se levantó el Frente Amplio, siendo el partido más político más votado en la última elección interna, teniendo el candidato que hoy es favorito, aunque los gobiernos no se ganan por encuestas, se ganan por urnas, correcto, pero es Yamandu Orsi, es porque aprendimos. Entonces nosotros no venimos a demoler nada, venimos a corregir las cosas que sentimos que están mal, venimos a potenciar el crecimiento del país. Hace una década que el Uruguay no crece a una tasa del 1%. Seguir creciendo a una tasa del 1%, si no aceleramos el crecimiento de la economía, no vamos a sostener nuestra forma de vida o nuestra forma de convivencia, nuestra, en definitiva, protección social y estado de bienestar no se puede sostener si seguimos teniendo estas tasas de crecimiento tan pobres. Para eso hay que mejorar la inversión, para eso hay que mejorar el acceso a la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de nuestras empresas son pymes, son pequeñas y medianas. El 80% de las empresas son pequeñas y medianas. No tienen espalda para hacer las inversiones que se requieren para ingresar en las cadenas globales de valor que están en el mundo hoy. El Estado tiene que acompañar. Entonces, ¿qué hay que romper también? Otro paradigma, permíteme esto. El paradigma de que lo público mira con desconfianza a lo privado y el privado mira con desconfianza al público. En un país pequeño como el nuestro, hay que romper eso y tratar de tener una estrategia nacional de desarrollo consensuada entre los actores privados, que son los que invierten y toman decisiones, y el Estado, que es el que tiene que controlar y marcar las pautas, y ver de qué manera podemos acompañar para que haya un incremento de la inversión, una incorporación de tecnología y la capacitación necesaria de los trabajadores para incorporarse a los nuevos puestos de trabajo. Y ese es el desafío. Lo escucho atentamente y ayer también me hizo pensar y revisar un poco las cifras de lo proyectado, del déficit fiscal, y cuando se habla de atraer mayor inversión para mayores puestos de trabajo, para mayor bienestar, etcétera, y para la mejora del salario, como dice usted. Recordemos que Astori, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma fiscal, era partidario de eliminar progresivamente el impuesto al patrimonio y no lo hizo, no lo pudo hacer. También es cierto que este gobierno tampoco lo hizo. Ahora, se están escuchando algunas voces de economistas del Frente Amplio, de la izquierda, y de importancia, que se inclinan por aumentar el impuesto al patrimonio y también qué va a suceder, la pregunta es, con la renta progresiva a nivel de las personas físicas. O sea, hoy el impuesto a la renta de las personas físicas es por franjas, correcto. Pero a nivel de empresas hoy estamos en un 25% más un 7% del retiro de utilidad, estamos en un 32%. Entonces, el Frente Amplio, si llega al gobierno, ¿está pensando en aumentar las rentas progresivas de las empresas? No. Pero lo que se ha dicho Gabriel, que es un economista, yo creo que muy bueno en el país, creo que lo reconocemos todos como alguien que sabe de este tema, ha dicho lo que uno no puede hacer, es decir, yo no voy a aumentar ningún impuesto, me comprometo a tal cosa. Este gobierno, pues yo resultaba recién a Martín, con quien tengo una buena relación, dice, nosotros bajamos impuestos. Es verdad que hubo alguna rebaja. Usted es un hombre, perdón, no lo quiero cortar, pero usted es un hombre en general, de los que yo llamo, y no peyorativamente, cocinero, que tiene buena relación con el espectro político. Sin lugar a dudas. Bien, perdón. Porque creo que uno viene a la política para discutir, pero también para acordar. Y cuando uno quiere acordar, lo que no puede hacer nunca es agredir al otro. Porque cuando tú agredes al que piensa distinto que vos, quiere decir que de ese momento en que tú lo agredes, nunca vas a poder acordar con él. Entonces yo creo que esa puerta siempre hay que dejarla abierta y por eso siempre es importante tener buenas relaciones, aún en las diferencias, tratarlas con respeto. Entonces, el punto es verdad que el gobierno bajó algunas cuestiones, pero el gobierno se planteaba eliminar el IAS. Ese fue el compromiso de campaña, que se iba a eliminar el impuesto. No se eliminó. Pero además el gobierno aumentó el IVA. Porque cuando llegó el gobierno de Luis Lacalle Pou, nosotros teníamos 4 puntos de descuento de IVA por compras y se eliminaron 2 puntos. Quiere decir que te aumentaron el IVA 2 puntos, porque si se eliminaron la exoneración, te aumentaron el impuesto. Bueno,
Además, en plena pandemia, se puso un impuesto a los salarios de los funcionarios públicos para solventar la pandemia. Temporal. ¿Verdad? Temporal. Entonces, cuando Gabriel Ordóñez dice con muy buen tino, dice, no hay que andar prometiendo cosas. Lo que hay que asumir son compromisos de que la carga tributaria en Uruguay ya es demasiado alta y que el camino no es seguir aumentando la carga tributaria. El camino tiene que ir por otro lado. Y el camino tiene que ir también por algo que yo defiendo y creemos que hay que mantenerlo, que es la promoción de inversiones. Pero nosotros tenemos 6.8% del PBI de exoneración fiscal. Yo creo que ahí también hay que mirar si no hay posibilidades de que, en definitiva, sea más eficiente esa exoneración fiscal, porque a veces exoneramos algunas cosas que pareciera ser que no tendrían que ser exoneradas, ¿no? Entonces nosotros estamos proponiendo... Por ejemplo, dentro de la COMAP. No solo dentro de la COMAP, porque Pero, esa exoneración fiscal es bastante amplia, incluye el IVA, incluye un montón de cosas. Bien. Nosotros estamos proponiendo un IVA personalizado, porque hoy la tecnología te permite ir a un IVA personalizado. Hay algunas frases, algunos ejemplos que se utilizan como rimbombantes, ¿no? Pero vamos a decir las cosas como son. A veces se exonera dentro de la COMAP, por supuesto, los vehículos utilitarios de una empresa, pero también el vehículo que va a usar el empresario particularmente. Quizás se no tiene que exonerar, no podés traerte un Tesla dentro de... Eso es la COMAP. Bueno, ahí hay que revisar para ajustar, porque siempre hay algún exceso. Pese a que ahora no, está muy bien. Nivel, pero comparto plenamente. O, por ejemplo, cuando se ponía el ejemplo de la exoneración de las pelotitas de golf. No, bueno, yo creo que ahí hay que ver. Y entonces yo creo que ahí hay una cosa que la COMAP permita a través de lo que es la inversión, claro, poder tener el beneficio de importar determinada flota para la empresa y otra para uso personal. Totalmente de acuerdo, creo que además no tiene discusión. Pero ahí yo creo que hay margen para ajustar. Hay que ajustar el gasto público, hacerlo más eficiente, y esto que se llama el gasto tributario también hacerlo más eficiente. Bien, pero vayamos después de la pausa a un tema cardinal, que es la reforma jubilatoria. Muy bien. La reforma jubilatoria que no lo firmó, y ya dijo Yamandu Orsi que no lo va a votar, ni lo firmó, ni lo vota. Su compañera de fórmula, la ingeniera Cose, lo firmó, pero dijo que no lo va a votar. La pregunta es, ¿qué pasa? El Partido Comunista y el Partido Socialista con el PIT-CNT están a favor. La pregunta es de qué manera esto puede afectar también la economía y todos los aspectos que Alejandro Hatz Sánchez nos está marcando esta noche en esta punta política cuando son las 23 horas y 14 minutos y ya volvemos.